ahora ver el punto de vista de la oratoria en Perú, con nuestro ponente Jesús Morales Cornejo. Él es orador, locutor y conferencista internacional. Viene realizando ponencias sobre comunicación efectiva, oratoria, lenguaje corporal y motivación. Esto ya desde hace como 6 años. Se inició siendo maestro de ceremonias, luego se especializó en oratoria un año después, para así, en abril de este año, fundar el proyecto Expresarte Mejor, donde a través de los diversos medios digitales promueve diferentes cursos y talleres para ayudar a potenciar la comunicación de las personas a través del oratorio. Y bueno, yo sé que ustedes los podrán conocer mejor en su disertación. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Gracias por este gran pase, por esta presentación. Gracias a la Academia Indoamericana de Debate, Educamax, en la persona de Jonathan, por esta invitación a esta ponencia, ¿verdad? Y qué bueno que quizás me hayan podido dar esta oportunidad de poder brindarles esta exposición, siendo ya el cierre de esta jornada, de estos 4 días, de este gran seminario internacional con grandes ponentes, excelentes temas, grandes presentaciones. Y sin lugar a dudas, estoy seguro que todo lo que han venido tomando nota les ha ayudado y les va a servir en su crecimiento personal y profesional. Y bueno, también me antecedió una gran y excelente expositora, Berenice Jiménez Alanís, a quien estimo muchísimo, es una gran amiga también. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla para dar inicio a la ponencia con el tema de hoy. Así que me confirman, por favor, apenas puedan ver pantalla, me serviría muchísimo. Sí, ahora sí se puede ver. Excelente, muchas gracias. El tema, oratoria para el éxito profesional en tiempos de pandemia. Interesante, ¿verdad? Relacionar estos dos aspectos con la actualidad, la pandemia, 2020. Tantas cosas que se nos vienen a la memoria, tantos sueños que podrían ser frustrados incluso para algunas personas, situaciones un poco complicadas, a veces personas que han perdido su trabajo, sus labores, lo que tendrían a ser normalmente se vio frustrado por esto que nadie esperaba, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo podemos utilizar la oratoria, estas habilidades para comunicarnos de manera efectiva? ¿Cómo podemos usar todo esto para poder resaltar, para poder sobresalir como profesionales, como personas en nuestra vida a día o también en nuestro ámbito profesional? Y hoy les traigo precisamente ese tema para todos ustedes, ¿correcto? Vamos a comenzar entonces. Vamos a visualizar esta imagen que más que descriptiva es sobre todo muy ilustrativa, ¿verdad? La pandemia, este 2020, que como viene mencionado nos trae toda una serie de problemáticas y problemáticas que ahora vamos a ver en distintos escenarios, porque va a ser muy interesante analizar el todo de cómo ha ido sucediendo esto y qué es lo que va a venir después, qué retos nos vienen, qué problemas existen más adelante. Y a través de la oratoria, cómo nos podemos ayudar a sobresalir. Y los escenarios, sin lugar a dudas, que vienen en todo este contexto es el desempleo, ¿verdad? El desempleo, la falta de oportunidades, los problemas económicos, tantos percances en el mundo. De hecho, si les comparto unas cuantas estadísticas, datos interesantes, es que según la Organización Mundial del Trabajo, los empleos perdidos en los primeros 6 meses de esta pandemia fue de 400 millones de personas. Es una cifra realmente preocupante, ¿verdad? Y se estima, de hecho, ya estamos en el segundo semestre y se dice que 140 millones de personas van a estar en estado de desempleo. Esto sumado a la informalidad cada vez más creciente. Entonces, el escenario que se nos presenta, sin lugar a dudas, es complicado. Otro dato, por ejemplo, esto nos brinda France 24, que nos dice una recesión mundial no vista en décadas, desempleo a niveles históricos, cientos de miles de empresas en quiebra y un aumento de la brecha social, son apenas algunas de las consecuencias de la pandemia por el COVID-19 en el planeta. ¡Wow! ¡Qué caos!, ¿verdad? ¿Y alguno de nosotros estaba preparado ante esto? Cierro con este último dato muy importante del Banco Mundial que dice, la COVID-19 hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo me pregunto, se vienen tiempos complicados, ya todos lo sabemos, la economía totalmente inestable, esta recesión mundial y tantos países en crisis.
Y sobre todo en el escenario que nos tocó al Perú, para quienes son también compatriotas míos, esta crisis política que se viene sumando a esta pandemia, ¿verdad? Ahora, yo les hago este planteamiento. Sin lugar a dudas, se vienen tiempos muy complicados, pero ¿qué te diferencia del resto? Me pongo en un escenario, en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Es probable que muchas personas vayan a esa entrevista y tengan el mismo nivel de estudios, tengan la misma experiencia, tengan un currículum muy interesante. Pero, ¿qué define al final el contrato de esa persona? ¿Qué habilidades podría hacer que esa persona sobresalga? Vamos a verlo de manera gráfica. Esa entrevista de trabajo que para muchos se vuelve un problema, algo muy tenso, ¿verdad? Llegar en ese momento y lejos de ser una conversación retroalimentada, lejos de ser una conversación amena, de simplemente empezar a decir lo que hemos hecho, nuestra experiencia, lo que hemos estudiado, se convierte en una gran crucifixión. Tensiones, miedos, sentimientos encontrados, tantos hechos que sin lugar a dudas nos bloquea barreras en nuestra comunicación. Ahora, ante estas circunstancias y ya viendo todo el contexto que bien les he explicado, ¿qué nos permite la oratoria? ¿Estos escenarios? Definitivamente no. Y lo hemos visto en las distintas ponencias. ¿Qué de bueno, sobre todo, qué es lo que nos puede dar la oratoria para sumar, para mejorar habilidades de comunicación? Hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos muy interesantes de cómo potenciar esa comunicación, porque qué bueno sería que una entrevista de trabajo sea una experiencia muy buena, una experiencia agradable, lejos de ser una tortura, que sea un lugar donde vayamos a demostrar lo que con tanto esfuerzo hemos logrado, ¿verdad? Esa experiencia, esos estudios, esos años de diplomados, todo eso demostrado en la práctica con tus palabras, pero también con las expresiones. Dato interesante, la oratoria no solamente es para comunicar con palabras. Hay un todo en la comunicación que lo vamos a ver y estoy seguro que si han tomado atención a las anteriores ponencias, lo han descubierto. Un dato interesante que también debo compartirles, ya viendo este escenario de aquí, de las entrevistas de trabajo, de las tensiones, de los miedos a hablar en público que es tan común en las personas, yo debo darles un dato interesante. De hecho, lo compartí otro ponente días antes. La oratoria no solo es para controlar miedos, y esta es una gran verdad. Muchas personas creen que estudiar oratoria les va a servir para controlar sus miedos al momento de hablar en público, ¿verdad? Pero se pierde la idea de lo más importante en la comunicación efectiva: lograr objetivos a través de la comunicación, persuadir a tu audiencia, convencer de un hecho, de una tesis, de una idea. De hecho, nosotros comunicamos porque queremos obtener algo, ya sea también transmitir algo, un mensaje, emociones, sentimientos, hechos, advertencias. La comunicación nos permite lograr todo eso, pero si no comunicamos como se debe, si no comunicamos de manera efectiva, empezamos a tener una gran limitación que no permite expresar lo que sentimos. Yo siempre hago esta comparativa en todas las clases que he empezado a dictar y siempre les digo a mis alumnos, hay una gran diferencia. O en todo caso, si lo hago en forma de pregunta, ¿qué nos puede diferenciar entre un libro, un buscador de Google, una ficha de datos, una separata de información, con un ponente, con un expositor? Si al final ambos nos brindan lo que es datos e información, ¿verdad? Pero ¿cuál es la mayor diferencia? La persona no solo transmite datos e información, sino que también transmite emociones, sentimientos. Transmite precisamente la idea, lo que uno está convencido, busca lograr ese convencimiento en quien está escuchando. Esto no lo hace el tema de las emociones, no lo hace un libro, un buscador de Google. Si bien es cierto, un libro puede despertar en ti de manera subjetiva emociones, de por sí mismo el libro no te las da, ¿correcto? Mientras que una persona que está hablando al frente a través de su voz, de su lenguaje corporal, que ahorita lo vamos a ver con ejemplos, puede comunicar, pero puede comunicar bien, de manera efectiva.
Esto hay que tenerlo claro, porque esta es la diferencia en lo que hacemos normalmente las personas comunes y corrientes que piensan que comunicar es simplemente hablar. Y esto es una falsedad. Pero, ¿cómo puedo empezar a utilizar la oratoria? Ya viendo todo este contexto, ya les expliqué sobre todo cómo debemos empezar a cambiar esos pensamientos de creer que la oratoria solamente es para controlar miedos, de creer que la comunicación simplemente es decir palabras. Entonces, yo aquí hago la pregunta, ¿cómo puedo empezar a utilizar la oratoria? ¿Cómo puedo usar la oratoria a mi favor? ¿Cómo puedo destacar con la oratoria? Ahora bien, este es el punto central de toda esta presentación. Y mucha atención a todo lo que viene a continuación, porque vamos a ver claves también de la comunicación efectiva. ¿Correcto? Vamos. Lo más importante de todo esto es que empieces a analizar en cómo dices las cosas. Cuando tú hablas, cuando tú comunicas, cuando tú expresas tus ideas, ¿cómo lo haces? ¿Qué intentas lograr? ¿O intentas realmente lograr algo? En la forma en cómo lo dices. ¿Qué es lo que estás buscando al momento de comunicar? Piensa muchas veces que no vas a tener otra oportunidad. Cada vez que comuniques, piensa que tienes que lograr un objetivo, si no simplemente esa comunicación es vaga. Simplemente estás soltando palabras por soltar. Entonces, este punto también es importante y complementa lo anterior. Debemos usar nuestra voz y lenguaje corporal para comunicar de manera efectiva. Y aquí está lo que les dije. Palabras. No es lo mismo que comunicar simplemente, porque las palabras forman parte de toda la comunicación, pero forma parte, es un ingrediente, no es toda la mezcla de ingredientes. Por eso voy a hablarles hoy también de la importancia del uso de la voz y de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también comunica, pero hay que analizarlo bien. Vamos al fondo de todo esto y vamos a dar esta pregunta abierta. A ver, de repente, si algunos quieren responder en el chat, estaría muy bueno. ¿Qué es más impactante en una presentación? ¿El lenguaje corporal, las palabras o la voz? A ver si hemos tomado un poco de atención a lo que he mencionado antes, sabiendo también que la comunicación no solamente es palabras. Yo les digo esa pregunta, ¿qué es más impactante? ¿Qué capta más la atención de nuestro público? Si hablamos del uso del cuerpo, si hablamos de lo que decimos o si hablamos de cómo decimos esas palabras. A ver, vamos a abrir el chat. Un segundito por aquí. Aquí está. Ahí nos dice todo, pero más el lenguaje corporal, ¿correcto? Lenguaje corporal. Correcto. Si pedimos una sola, definitivamente lenguaje corporal, ¿verdad? Muy bien, excelente. Pero si yo les pregunto, ahí por ahí uno dijo la voz, que también es un factor muy importante en el impacto. Pero si yo les digo a esto el por qué, varios me han escrito lenguaje corporal, pero yo les digo ¿por qué? ¿Por qué nuestro cuerpo impacta más que nuestra voz y que nuestras palabras? Ahí dice el sentido del mensaje, ¿correcto? Sí, el mensaje tiene mucha importancia. El mensaje, cómo lo decimos, cómo lo hemos estructurado también, ¿verdad? Pero cuando hablamos de captar la atención de quien nos está escuchando o viendo, ¿cómo podemos captar la atención entre estos tres elementos? Obviamente los tres son importantes, ¿verdad? Pero si a uno de estos tenemos que darle más importancia, ¿a cuál escogemos? Dice, porque con eso comunicamos las emociones. Es verdad. ¿Y cómo comunicamos emociones? Obviamente también con nuestra voz, pero el lenguaje corporal, ¿qué es lo que tiene también de particular? Expresiones de la cara, ¿verdad? Sonrisa, molestia. La voz ayuda a complementar esto, pero yo soy testigo y sobre todo siempre comparto que la voz debe ir de la mano siempre con el lenguaje corporal. Y lo vamos a ver. Vamos a dar respuesta a esta pregunta de manera que ya lo descubramos juntos. Dice, ¿qué es más impactante en una presentación? ¿Lenguaje corporal, las palabras o la voz? Y para dar respuesta a esta pregunta vamos a citar a un gran investigador en temas de comunicación y también filósofo llamado Albert Mehrabian. Y Albert Mehrabian nos dice que el impacto en el público está en las palabras solo un 7%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
Si nos paramos al frente de un escenario, si nos paramos al frente de un salón, de un congreso, de donde sea, a solo decir palabras, datos, información, la atención de tu público se puede ir en tan solo un minuto. Esa atención puede ser desviada por muchos distractores que pueden ser incluso más atractivos que tus datos que estés brindando. Yo inicié la ponencia comentando algo muy interesante. Dije, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros como ponentes con buscar un dato en Google o buscar una serie de libros o separatas? Nosotros transportamos emociones, ¿verdad? Interpretamos. Convencemos porque estamos convencidos. ¿Y cómo mostramos que estamos convencidos? ¿Será simplemente con las palabras? Es bien conocido, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento, pero hay que demostrarlo con nuestra voz. Y la voz, según Albert Mehrabian, en el impacto del público, nos dice que tiene un 38% de esa atención captada en nuestra audiencia. Interesante, ¿verdad? La voz tiene un gran impacto, pero si lo sumamos con las palabras, tenemos un 45%. Entonces es ahí cuando la respuesta ya se vuelve obvia, ¿verdad? Ya la tenemos deducida, que es el lenguaje corporal con un 55% del impacto captado en nuestra audiencia. Ahí por el chat también de Facebook Live decían lenguaje corporal. Interesante, muy bien. Pero lo más interesante de todos estos detalles es que nadie, absolutamente nadie, quiere pararse al frente a simplemente impactar o bien un 55%, o bien un 38%, o bien un 7%. No, ¿verdad? Uno se para al frente cuando da un mensaje y quiere convencer, cuando quiere persuadir, ¿qué quiere lograr en la persona? Un impacto a un 100%, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el centro de esto de la comunicación efectiva? ¿Qué es lo que nosotros como oradores, como personas que pretendemos usar la palabra, la voz, nuestra comunicación como medio de expresión para poder transmitir algo interesante y lograr un objetivo? Lo primero que debemos dominar en todo caso es la comunicación efectiva, sumando un 100% de la atención del público utilizando estos tres grandes elementos. Es por eso que se dice que el lenguaje corporal nunca debe desentonar con tu voz ni con tus palabras. Siempre tienen que ir acorde, porque tu voz o tus palabras pueden decir una cosa, pero tu lenguaje corporal siempre va a decir la verdad. ¿Cómo es esto? ¿Han escuchado hablar de las microexpresiones? Las microexpresiones que forman parte del lenguaje corporal siempre van a decir la verdad. Por eso, señores, absolutamente todos los que estén escuchando esta ponencia, vamos a analizar la comunicación como un todo. Nunca pretendan utilizar palabras a partir de este momento, sino que su voz tiene un gran potencial. Y vamos a hablar precisamente ahora del lenguaje corporal. Voy a dar unos cuantos datos interesantes para poder ver el detalle de esta comunicación del tipo no verbal, ¿correcto? Comenzamos. Tenemos elementos muy importantes, la mirada, la postura, el rostro alegre, el desplazamiento, ¿correcto? Ahora, manos, brazos también. Todos estos puntos comunican y comunican muchísimo. ¿Cómo? Bien, vamos a verlo punto por punto. En el caso del rostro, tenemos grandes elementos que nos ayudan en la expresión. Los más importantes y los que vamos a resaltar es, por ejemplo, la mirada. Y la mirada comunica muchísimo. Y más que comunicar, tiene un gran impacto en quien te está viendo y escuchando. Mirar a tu audiencia, mirar al público, mirar a la persona, a quien podría ser tu próximo jefe. Mirar a un profesor, mirar a los ojos, demuestra en ti seguridad, confianza en lo que estás comunicando. También se dice que cuando tú miras a la persona, ellos sienten de forma directa que el mensaje va destinado a ellos. Por el contrario, si uno mira a los costados y mira al piso, nubla su visión. Eso tan conocido, ¿no? Este viejo consejo que dicen, no, no mires a las personas, no las mires. Si miras a los ojos, te vas a poner nervioso. En cierto modo, ese consejo, que es más una sugestión, podría ayudarte, pero estás perdiendo un elemento muy importante de la comunicación, que es esa conexión. Al final, la comunicación es algo como un feedback, es algo que viene y va
¿correcto? Entonces, si conectamos, debemos hacerlo completamente usando todos los elementos de nuestra comunicación y la mirada forma parte importante de esto. Otro recurso interesante en el rostro es la sonrisa. Obviamente que depende del contexto, depende de la información que estemos brindando, pero la sonrisa de por sí ya demuestra carisma, demuestra que estamos contentos, que no estamos preocupados, que no estamos yendo ahí con una cara de nerviosismo, bueno, si me toca exponer porque me toca y lo tomo como un peso, lejos de ser algo en lo cual tú puedas disfrutar, porque si tú lo disfrutas, el público también lo hará, ¿verdad? La sonrisa, pero la sonrisa depende mucho del contexto. Y el contexto es que obviamente si nosotros estamos comunicando algo triste no vamos a estar sonriendo. Por eso dije que las palabras y la voz va acorde siempre con el uso del lenguaje corporal. Ahora bien, manos y brazos, ¿qué tan importantes son en nuestra comunicación? En esencia, las manos, los brazos, esos movimientos circulares de forma abierta, palma extendida, mostrar las palmas, comunica y comunica muchísimo. Mostrar las palmas, de hecho, y esto muchos de los aquí presentes lo sabrán, demuestra confianza, pero sobre todo que no estamos ocultando nada a nuestra audiencia, que lo que estamos diciendo es verdadero. Demuestra que no estamos reteniendo información. Un hecho interesante. Y esto viene desde hace miles de años. Al ser humano, esa idea de mostrar las manos demostraba que no teníamos un arma oculta, que no teníamos forma de hacer daño a la persona. Y después, por eso se hizo tan popular esa frase, ¿verdad? O esa acción que nos dicen, arriba las manos. Entonces, mostramos que no tenemos nada por ocultar. La postura. La postura es algo muy importante, es interesante, porque la postura demuestra seguridad, confianza. La postura tiene que ser derecha, hombros ligeramente hacia atrás. Cuando estamos de pie, hombros alineados a nuestros pies. Ahora, un dato interesante es, a pesar de que estés nervioso, a pesar de que estés un poco intranquilo, con esos miedos al momento de hablar en público, haz todo lo posible por tener una buena postura, porque eso te ayuda a comunicar seguridad, aunque quizás no lo tengas del todo. Otro punto interesante de la postura es que te permite tener buen apoyo diafragmático. Tienes mejor respiración, oxigenas tu mente, tienes más claridad de palabras, también te ayudas con la impostación y la relajación por sobre todo, ¿no? Postura, muy interesante y muy importante. Otro punto importante, trascendental en el lenguaje corporal es el desplazamiento. Y este es un dato interesante porque muchos preguntan, ¿y debo moverme en el escenario? ¿Debo desplazarme? ¿Es esto correcto? Bien, en la oratoria moderna sí. El desplazamiento es muy importante porque vamos a lo contrario. ¿Qué ocurre cuando no nos movemos? Bien, les cuento. Los miedos, los temores, el pánico te ancla al escenario, te paraliza, no permite que te muevas. Moverte, desplazarte, conociendo el escenario, acercándote al público, sumado a esto a dinámicas, te hace denotar, te muestra a todos de una manera segura. Te muestra también de que estás seguro de ti mismo, pero sobre todo con confianza. Demuestras seguridad en tus palabras. Te van a creer más también. Interesante, ¿no? ¿Cómo comunica esto del lenguaje corporal en todos sus aspectos? Ahora bien, hablemos de la voz y su impacto. Ahora, interesante, ¿verdad? Lenguaje corporal. Ya hemos dicho datos muy importantes, muy interesantes, pero yo les dije también que la voz va acompañado del lenguaje corporal y de las palabras. De hecho, es un todo en la comunicación y nunca van por separado. Ahora bien, ya sabemos que la voz tiene un gran impacto, un 38%, con las palabras sería un 45%. Pero les cuento que hay toda una serie de elementos que debemos considerar para el uso de la voz. Y es por eso que les digo siempre que la voz no solamente es palabras. Respiración, oído, modulación, entonación, impostación, color y proyección. Voy a explicarles cada uno de estos elementos de manera rápida, sencilla también, porque no quiero alargar con mucha teoría.
¿correcto? Para eso existen cursos, para eso existen capacitaciones un poco más avanzadas, pero interesante sobre todo que ustedes sepan todos estos conceptos, la importancia y cómo deberían empezar a aplicarlo. Vamos con el primer punto, ¿les parece? La respiración. Respiración. ¿Por qué es útil la respiración con el tema de la voz? Bien, porque en esencia, si no respiramos, no podríamos hablar. Sabemos pues que la voz es un proceso muscular que a través del paso del aire, nuestras membranas vibran, produciendo sonido. Es por eso que cuando estamos agitados, estamos cansados, hemos corrido toda una maratón, ¿verdad? Hemos hecho ejercicios a veces por la mañana y luego no podemos hablar, ¿no? Y sí, porque la voz es importante y nos quedamos ahí. Necesitamos aire, respirar para hablar claros. Por eso cuando tenemos miedos, cuando hablamos en público, nos quedamos sin aire, se nos entrecorta la voz. No estamos dominando la respiración, pero la respiración también te ayuda en la relajación. Pero bueno, ya vamos a ir viéndolo más adelante. El oído. Punto muy importante, el oído. Pero tú dices, pero el oído, ¿por qué es importante en la voz esto del oído? ¿Por qué? Si no produce sonido. En esencia, señores, el oído es uno de los aspectos más fundamentales, si no incluso me atrevo a decir el más importante de todos estos. A través del oído vas a poder hacer los otros pasos: modulación, entonación, color, proyección. Si tú no aprendes a escucharte, si tú no sabes cómo es tu voz, definitivamente no vas a aprender a modularla. Los locutores lo utilizan, nosotros lo utilizamos, los oradores, los conferencistas, incluso los cantantes. Pero, ¿por qué nosotros no utilizarlo también? Aprende a escucharte. Yo les hago aquí un ejemplo que seguro muchos de aquí, de los presentes, se van a sentir identificados. Muchas veces cuando se han grabado, ya sea una nota de voz, un video, un mensaje por WhatsApp que incluye audio, luego se han escuchado y resulta que sienten su voz totalmente diferente. Más grave, más aguda, más chillona, rara, raspada. La sienten distinta y dicen, no, esa no es mi voz. No, ¿qué va a ser mi voz? La siento totalmente diferente. No, no es mi voz. Les cuento. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de la voz que estamos lanzando al exterior. Sentimos más esa voz interna que pasa y de hecho se está distorsionando por todos los huesitos que tenemos en la cabeza y llega a ese receptor en nuestro oído interno, llega ya de una forma diferente, incluso un poco más grave a veces. ¿Qué debemos hacer, señores? Hay que empezar a grabarnos y sobre todo aceptar nuestra voz, porque sí, esa voz que tú escuchas en ese audio es tu voz y debes aceptarla. El reconocimiento de la voz es muy importante y desarrollando el oído vas a poder después modular la voz. Vas a poner entonar. Ahora, ¿qué es esto de la modulación? Es una técnica que debemos desarrollar si pretendemos comunicar de manera efectiva. Nuestra voz nunca debe ser plana, sino desconectas con quien te está escuchando. Una voz debe ser modulada, variación tonal. Todas las personas tenemos obviamente diferentes registros, ¿verdad? Pero en sí tenemos armónicos, tenemos graves, medios, agudos, que podemos utilizar a nuestro favor. Darle énfasis a algunas palabras, darle emoción a otras, interpretar donde se requiere. La entonación precisamente habla de esto, ¿no? Que tenemos distintas tonalidades que debemos utilizar. Otro recurso importante aquí presente es la impostación. ¿Correcto? La impostación es una muy buena técnica porque te apoyas del diafragma, relajas tus cuerdas vocales. A través de la impostación puedes hablar más tiempo sin fatigar tus cuerdas vocales, porque a veces sucede, ¿verdad? Estamos haciendo una presentación, una exposición, una ponencia, ¿y qué ocurre? Sentimos después la garganta seca. Bueno, seca porque no bebes líquido, pero sentimos la garganta cansada, fatigada o a veces incluso con dolor. La impostación te va a permitir lograr que tu garganta se relaje, buen apoyo del diafragma, postura derecha, respiración profunda y hablamos de esa forma. Ahora,
Otro punto interesante aquí es el color de la voz. ¿Qué es esto del color? Jesús, ¿qué será esto del color en la voz? ¿Será que existen colores en la voz? Voz amarilla, negra, azul, roja, verde. No va tanto por ahí, ¿verdad? El color de la voz es donde nosotros colocamos nuestra voz a partir de los diferentes resonadores que tiene el cuerpo. Ya dije dos palabras claves, colocar y resonadores. Les cuento que el cuerpo tiene muchos resonadores. ¿Qué son los resonadores? Son cavidades óseas donde podemos centrar la vibración, donde podemos apoyar la voz para dar un sonido en específico. Resonador de cabeza, resonador nasal, resonador bucal, resonador de pecho. Hay tantos que podemos aplicar. Y la proyección, último punto de la voz y su impacto, proyección. ¿Qué ocurre? Es la manera correcta de alzar volumen a nuestra voz sin gritar. Señores, gritar es una forma errónea de alzar volumen. Les cuento que sí. Cuando nosotros gritamos, ¿qué ocurre? Ponemos tensas nuestras membranas de las cuerdas vocales. Ocurre fatiga de una manera más rápida. Le cortamos tiempo de vida a nuestra voz. Por el contrario, proyectar es una excelente forma de alzar el volumen sin gritar. ¿Hay formas de cómo entrenar esto? Sí. A veces, una que les puedo compartir por el momento, no quiero explayarme tanto en este tema de la voz y su impacto, pero en esencia, ¿cómo podemos proyectar la voz? Alargamos la vocal A, esa vocal abierta, desde el A pequeñito hacia una grande. Vamos de a poco subiendo el volumen gradualmente. Tomando una sola bocanada de aire, empezamos hasta donde podamos esa voz totalmente proyectada. Interesante, porque van a descubrir, lo hacen después de la ponencia, no se preocupe, van a descubrir que haciendo ese ejercicio, van a escuchar su voz de una forma tan potente que no creían que lo podían lograr sin gritar. Interesante. Y de a poco lo van aplicando después con el uso de su voz para alzar volumen. Un auditorio entero no es problema. Si no tienes micrófono, puedes hablar en un auditorio sin micrófono, proyectando la voz. ¿Correcto? Bien. Ya hemos visto la voz y su impacto. Ahora bien, otra cosa que nos paraliza en el tema de las entrevistas, de los trabajos, en sí la universidad, de tu vida profesional, siempre, y de hecho en todo tema de la oratoria van a tratar este punto en específico, el tema de los miedos, ¿verdad? La glosofobia, eso que no nos permite hablar en público, eso que nos detiene, que dices, tu mente que empieza a generar preguntas que te dicen no puedes hablar en público, no lo hagas. Vas a pasar vergüenza, te vas a equivocar, tu mente se va a poner en blanco, te vas a olvidar de todo lo que has dicho y has estudiado. Interesante, ¿verdad? Pero voy a compartirles claves, solo algunas, importantes, por supuesto, que nos va a ayudar en este proceso de la seguridad y sobre todo cuando hablemos en público. Claves. Vamos a empezar. Primer punto. Esto de conectar con la audiencia, romper el hielo. Es muy importante esto porque de por sí, cuando tú ves que hay una conexión con tu público, ves que ya conectaste, que ellos actúan de una forma recíproca, que te están tomando atención de una manera correcta, que ves en ellos la atención, que están sonriendo, sobre todo, que has conectado de manera positiva con tu público, ya te da seguridad. Por el contrario, si tú entras al escenario, no impactaste, no rompiste el hielo, no hiciste una introducción interesante, los ves a todos distraídos, ¿no? Con su celular, los ves conversando con el compañero del costado, de repente ves al otro que está haciendo cualquier otra cosa menos prestarte atención. ¿Qué hace? Te pones más tenso. Toda exposición marca en cómo tú inicias, pero no solamente en el inicio, sino cómo lo vas manteniendo a lo largo del tiempo. Punto interesante, y esto es fundamental en todos los que somos oradores o pretendemos utilizar precisamente la oratoria y la comunicación efectiva como herramienta. Es necesario saber del tema. Si tú vas a pararte frente a un escenario y no sabes, no has estudiado, no has leído, no te has preparado, no has ensayado, yo te aconsejo mejor toma asiento, en serio. Porque va a pasar algo muy vergonzoso. Es necesario. Por más habilidad de palabra que tengas, hablar fluido, tienes nivel de improvisación. Incluso la improvisación no es inventar, les cuento.
Improvisar es traer de improviso lo que sabes y sabes muy bien. Sin lugar a dudas, tú tienes información en tu mente, pero este punto es muy importante porque te permite tener seguridad. Y un expositor no solamente se prepara sobre su tema, no se lo sabe al pie de la letra tampoco. Ha comprendido la información y la comparte al resto, pero también está listo para responder cualquier pregunta que la audiencia tenga. A ese nivel, la preparación de quien va a hablar al frente o quien va a desarrollar en todo caso una entrevista de trabajo, una exposición, una sustentación de tesis, hasta este punto tiene que lograr el ponente. Esto también es muy importante en el tema de la seguridad y poder tener ese control en los miedos. Tienes que hacer pausas. Si nosotros corremos en dar toda la información, sabemos bastante, muy bien, hemos estudiado, tenemos todos los datos, pero estamos hablando todo el tiempo sin parar y no hacemos pausas, se nos va a ir la información. Ya hemos dicho todo, ya no tenemos nada por contar. Y luego ves el reloj, uy, me faltan varios minutos. ¿Ahora qué digo? No sé qué inventar, me puse nervioso. Las pausas, señores, es lo más importante porque hace dos cosas, te permite obtener dos cosas importantes. Primero, una pausa permite organizar tus ideas, tomarte un stop, un descanso, una pausa, para poder organizar mejor tus palabras. Y lo segundo, hace que tu público comprenda mejor cada uno de los hechos que estás compartiendo. Las pausas son vitales en nuestra comunicación. Hagamos pausas. Otro punto importantísimo es la respiración, oxigenar tu mente. Te permite relajarte. Y esto es clave cuando hablamos de controlar miedos, la relajación muscular, la relajación mental. Cuando hablamos de controlar miedos, dos aspectos importantes que yo siempre comento es el aspecto físico y el aspecto mental. Con la respiración estás ayudando a que puedas controlar ambas. Oxigenar tu mente también te da claridad de palabras. Te va a permitir conectar mejor. Respira, oxigena tu mente. Vamos con otros puntos interesantes en la seguridad y cómo controlar esos miedos. Conocer el escenario te da ventaja. Eso es muy importante, muy interesante, ¿verdad? Conocer el escenario. Si tú vas a una presentación, si tú vas a una entrevista de trabajo, si tú vas en un momento donde tienes que comunicar, tienes que saber sin lugar a dudas cómo es el lugar, a qué personas te vas a dirigir. Si es una presentación, ¿dónde puedes poner tus diapositivas? ¿Dónde está la escalera de subida? ¿Dónde va a estar el público? ¿Por dónde vas a poder desplazarte de forma libre? Esto es importante, conocer el escenario, pero también conocer cuál es el público que te va a recibir y te va a escuchar. Postura. Hemos hablado esto en el lenguaje corporal y hemos dicho que esto de la postura permite transmitir confianza y seguridad. Aún así no lo tengamos del todo. Te permite respirar mejor. Te permite denotar eso, ¿verdad? Eso que necesitamos. Cuando tú ves esto recíproco, cuando tú ves que el público está tomando atención, cuando tú ves que responde de manera favorable, volvemos a repetir eso, nos ayuda a tranquilizarnos también. Yo siempre digo, el contacto visual es fundamental. Mirar a las personas debería ser una experiencia muy buena que ayude a complementar tu mensaje. Mira a tu audiencia, míralos a los ojos, pero si todavía tienes miedo en mirar a las personas, un punto muy interesante para controlar los miedos es primero identificar a las personas que tengan un rostro amable, gentil, que tengan una ligera sonrisa o que al menos estén prestando atención a tu ponencia. Inicia por lo menos mirando a esas personas. Luego de a poco ya vas conectando con más. Otro punto interesante. Conocer herramientas de comunicación efectiva hará que solo te concentres en transmitir la información. ¿Cómo es esto, Jesús? Bien, la comunicación efectiva, la oratoria, nos permite practicar, desarrollar, potenciar, tener tanto en nuestro interior que salga de forma natural esto que he mencionado. Lenguaje corporal, uso de la voz, estructurar un discurso, estructurar una exposición. Esto ya lo tenemos tan dentro de nosotros a través de estudiar las herramientas de comunicación efectiva, que tan solo cada vez que tengas que hacer una ponencia, concéntrate en transmitir la información.
Vamos a explicarlo otra vez. Saber cómo debes mover las manos, cómo debe ser tu postura, cómo debes caminar, desplazarte en un escenario, cómo modular la voz, saber previamente cómo has estructurado tu discurso, cómo has organizado tus temas. Te da seguridad, porque le quitas mucho peso a tu mente al momento que te paras a dar tu presentación. Eso te va a ayudar muchísimo. Mientras más peso te quites al momento de estar al frente de un escenario, más vas a fluir con naturalidad y vas a brillar en tu presentación. Vamos, estudiemos entonces herramientas de comunicación efectiva. Todo lo que hemos visto ahora, esto de la voz, de cómo se desarrolla, el tema del lenguaje corporal, esto de las manos, la postura, sin lugar a dudas es algo que debemos entrenar. Pero lo más importante, señores, es que esto sale de forma natural si somos conscientes que debemos transmitir la información y transmitirla con la verdad. Intentar transmitir con todo nuestro cuerpo, pero por sobre todo, sentir lo que vamos a decir. ¿Qué te puede dar la oratoria? ¿Qué te puede dar la oratoria ante todos estos problemas, estos contextos, esto que hemos visto, los escenarios que se vienen, los problemas? Bien, vamos. Primer punto. La oratoria te permite convencer, persuadir, comunicar de manera efectiva y lograr tus objetivos. Dijimos en el ejemplo de la entrevista de trabajo que pueden ser que muchos que vayan en esa entrevista, a esa empresa, pueden tener un currículum muy sorprendente, pueden tener mucha experiencia, pueden tener datos, información, sin lugar a dudas, pero al momento de podrán comunicarlo de manera fluida, podrán comunicar de manera efectiva todo lo que se necesita para convencer, para llegar a esa persona que va a tomar la decisión de contratarte o no. ¿Por qué contratarían a otra persona? O en todo caso, replanteemos esa pregunta. ¿Por qué deberían contratarte a ti? Vamos, los estudios son importantes, la experiencia también, pero si estamos en un escenario que hay mucha hipercompetencia, ¿qué es lo que te diferencia? La oratoria te puede dar eso. Comunicar es transmitir una idea, un mensaje, una información con el fin de lograr algo. Vaya, es que por eso comunicamos. Por eso el ser humano es un ser social desde su nacimiento. Cuando somos bebés, ¿qué es lo que hacemos? Lloramos. ¿Por qué? Porque tenemos hambre, porque tenemos frío. Y de a poco vamos creciendo con el tacto, empezamos a sentir todos los estímulos exteriores. El ser humano siempre busca la comunicación. Luego ya se ve limitado por experiencias de la vida, por el tema de los miedos, por lo que piensa la sociedad, empieza a crear barreras que no le permiten comunicar de manera efectiva. La oratoria te permite replantear eso. La neurooratoria también. Otro punto interesante. La comunicación efectiva es la herramienta que tú necesitas para sobresalir como persona y profesional. La respuesta a todo esto, señores, es que en esencia, ustedes que pretenden sobresalir en su vida de manera profesional, en su trabajo, en sus estudios, en su familia, en su vida sentimental, lo primero que deben hacer es usar la comunicación efectiva. Todo lo que hemos visto ahora, practicar, ensayar, tomarlo en serio, comunicar con la verdad, transmitir, llegar a nuestra audiencia, no solo decir palabras. Porque las palabras, los datos, la información, como bien mencioné, podemos encontrarlo en Google, en un libro, en un afiche, en algo que nos dé esa información, ¿verdad? Entonces, lo que nos diferencia como humanos es las emociones que podemos transmitir. Recuerda siempre, este es el mensaje que quiero decir a todos y en esencia esto es lo que te va a permitir resaltar. Siente lo que dices y los demás lo sentirán. Convéncete de primero, antes de poder decir una palabra, tú tienes que estar convencido, tú tienes que creerlo. ¿Por qué los demás lo deben creer? ¿Por qué que lo creerían? ¿Por qué? Si tú no lo crees y tú eres el que está dando la información. Y comunicar no es transmitir una idea, no es transmitir un sentimiento, ¿acaso? No es transmitir algo que queremos lograr, no es convencer, no es persuadir. Siente primero, siente. Los datos, la información, eso complementa la comunicación efectiva. Pero al final todo forma
un todo en nuestra comunicación y es algo que absolutamente todos debemos desarrollar para potenciar y sobre todo sobresalir ante todos estos escenarios adversos que se vienen. Bien, antes de terminar, quiero invitarlos a que si quieren ver más contenido de este proyecto hermoso que hemos iniciado llamado Expresarte Mejor, pueden visitar el canal de YouTube, donde tenemos contenido muy interesante referente a oratoria, a comunicación efectiva, a locución y otros temas muy interesantes. Y también todas las redes sociales de Expresarte Mejor están a su disposición. De verdad que ha sido un gusto, un gran honor estar con ustedes hoy en esta ponencia, haber compartido un poco de las experiencias, algo que he podido brindarles, sobre todo para ayudarlos en este momento que todos necesitamos. Yo siempre digo, necesitamos la oratoria incluso más que ayer. Así que muchas gracias, un gran abrazo a todos. Gracias. Igualmente, Jesús, desde la organización estamos muy agradecidos con esta nutriente ponente. Muy bien, para continuar tenemos unas cuantas preguntas que nos ha hecho el público, si es que nos fueras tan amable Por supuesto, de adelante. solucionar. Una de ellas nos dice ¿qué prácticas o ejercicios recomendarías para tener una voz más grave? Muy bien, excelente pregunta. Mira, en esencia, primero, y como lo dije en esta exposición, primero debemos aceptar nuestra voz como es. Nosotros tenemos diferentes registros, tenemos agudos, medios, graves. Algunos tienen incluso la voz más grave que otras, ¿correcto? Lo importante es usar y educar la voz con lo que tenemos, ¿correcto? Si tú quieres tener una voz más grave, definitivamente relajas tus cuerdas vocales. Cuando las pones más laxas, definitivamente vas a ser mejores graves. Si apoyas con el resonador de pecho, la voz también va a ser más grave. Pero como bien mencioné, depende del registro que cada uno tenga. Nunca fuerces tu voz más allá de lo que pueda dar. No por tener una voz aguda significa que tengas una voz fea o desagradable. Por el contrario, yo admiro muchísimo a las personas que tienen una voz aguda porque pueden darle muchas variaciones tonales, muchos matices. En cambio, una voz grave es un poquito más limitada y como que cuesta un poco más trabajar. Así que, primero, acepta tu voz. Lo segundo, relaja tus cuerdas vocales y esos graves van a salir tranquilos y sobre todo relajados. Muy bien. Claro que sí. Muy bien, como segunda pregunta nos dicen, ¿qué tipo de introducción es mejor en una exposición en la universidad? Muy bien, excelente pregunta. Depende mucho del tiempo que también te han dado para esa presentación en tu universidad, pero en contexto yo siempre digo, si sabes contar una historia, si sabes aplicar el storytelling, es una buena forma de iniciar tu presentación. Contar una historia, pero contarla bien, usando lo que hemos visto ahora, comunicación efectiva. Una historia tiene que ser bien contada, si no, no llega a las personas, si no, mejor haz otra forma de introducción, ¿correcto? Un dato interesante, una cifra impactante. Yo creo que lo primero que debes hacer es ensayar o preguntar a las personas que están a tu alrededor, algún familiar, algún amigo que te pueda ayudar, y les haces por lo menos unos 2 modelos de presentación y dices, ¿cuál me queda mejor? O en todo caso, grabándote. Tú revisas y ves, obviamente, cuál es la mejor forma de iniciar. Pero obviamente tu introducción siempre debe tener impacto, ya sea un dato interesante, una frase, un cuento, una historia, algo que tenga un impacto. Dijimos romper el hielo. Esto debe ser parte de la introducción. Romper el hielo. Creo que eso es lo más importante ahí. Muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, más que pregunta es, ¿qué ejercicios nos sugerirías para mejorar la improvisación? Uy, interesante. Y esto, de hecho, lo hago bastante con mis alumnos y quiero compartirlo a todos ustedes porque esto de la improvisación es muy bueno, facilitar, en todo caso, practicar la fluidez de palabra. Yo les aconsejo, miren en cualquier lugar de su casa. De hecho, va a ser sencillo, lo van a poder hacer después de esta presentación. En cualquier lugar de su casa, ya sea su habitación, su sala, identifiquen algún objeto y háganse la propuesta de hablar de ese objeto por 3 minutos sin parar. ¿Lo pueden hacer? De cualquier cosa, un celular, un vaso con agua, un reloj, lo que sea. A diario, háganlo todos los días. La fluidez te va a permitir una mejor improvisación. Pero como dije también en la ponencia, improvisar es traer de improviso lo que tú sabes y sabes muy bien.
Entonces, la lectura, sin lugar a dudas, la búsqueda de conocimiento, tener investigaciones, saber del tema, eso te va a permitir hablar fluido y te va a permitir improvisar mejor. Interesante. Definitivamente lo voy a utilizar. Sí, me ha parecido muy, muy interesante. Es muy efectivo. Bien. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo debe durar una pausa? Uy, interesante, interesante, muy interesante la pregunta. Es que una pausa tiene diferentes intenciones. Imagínate que yo hago una pausa larga. El público dice, ¿qué pasó? ¿O qué sigue? ¿O se quedó en blanco? ¿O qué? ¿Pero qué? Espero algo, espero una respuesta. Exijo la respuesta. Capto la atención del público. Esa pausa larga. Si es una pausa pequeña, lo que estamos haciendo es simplemente un refrescar de la información. Estamos simplemente intentando ordenar nuestras ideas. También estamos oxigenando un poco a quien nos está escuchando. No estamos bombardeando todo el tiempo la información. Lo que yo les diría, el tiempo que debe durar es lo que tú sientes que debe durar. La comunicación va en cómo nosotros queremos transmitir al final de manera efectiva, pero esto se vuelve de manera independiente. No es que hay una norma específica que diga, tu pausa debe durar medio segundo, porque si no, si te pasas un poco más, ya aparece otra cosa. No, depende de exactamente lo que tú quieras comunicar con esa pausa. Y abordando el tema del desplazamiento en un escenario, ¿cómo consideras que se debería desplazarse para no quedarse quieto en un mismo lugar? Muy bien, excelente pregunta. Cuando uno se desplaza a un escenario, primero, y lo toqué en la ponencia, hay que saber cómo es el lugar donde vamos a ir y desplazarnos. Tienes que saber dónde va a ser el escenario, dónde va a estar el público, dónde van a estar las escaleras. ¿Cómo uno debe desplazarse? En esencia, nunca debe dar la espalda. Entonces, para eso tú practicas y ves, ok, si voy a mostrar mis diapositivas, no puedo girar por acá porque no me van a ver o voy a estar dando la espalda. Desplazarse por los costados de preferencia o hacia el público. Eso es esencial. Pero en esto del desplazamiento es algo que debemos practicar muchísimo, porque no es que, ok, Jesús me dijo que debo desplazarme en un escenario, entonces voy a pararme a explicar sobre mi tema, voy a empezar a moverme, ¿no? Y lo hago por hacer. No, esto requiere también práctica. Hay que saber cómo desplazarse y sobre todo, toda herramienta de la comunicación nunca debe ser un distractor de lo que estamos diciendo. Dije también que el lenguaje corporal va acorde siempre con nuestras palabras, sino simplemente va a desentonar, va a distraer, lejos de sumar a nuestra comunicación. Si no sabes cómo desplazarte al comienzo, hazlo quieto al escenario, pero sí mueve las manos y los brazos. De a poco ya te vas aventando y te vas acercando al público, luego ya a los costados y así vas dominando tu escenario. Muy bien. Y ahora tenemos una última pregunta. Nos dicen, ¿a qué distancia debo emplear mis ademanes? ¿Fuera o dentro del cuerpo? Muy bien. Esto también va muy relacionado con esto que les mencioné del lenguaje corporal. Depende mucho de lo que intentemos comunicar. Si es una declamación, los brazos, las manos, obviamente son más abiertas. Yo en lo particular siempre aconsejo que las manos, los brazos no estén por muy debajo ni tampoco muy cerradas adentro de nuestro cuerpo. Por el contrario, hablar de una forma un poco más abierta, expresiva, que complemente la elocuencia de nuestras palabras. Por el contrario, si usamos todo aquí cerrado, nos sujetamos las manos, como que ahí estamos retrayendo un poco esa comunicación. Pero en esencia depende mucho del tono en cómo decimos las palabras y cómo transmitimos la información. Si es algo más enérgico, obviamente lo movemos más abierto y queremos acaparar más y lo demostramos desde el lenguaje corporal, ¿verdad? Pero si hablamos de algo más pequeño, más entre nos, ¿verdad? Más cercano, no exageramos con el movimiento de las manos porque desentona y ya se vuelve un distractor en nuestra comunicación. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por darte el tiempo, ¿no? Por el hecho de habernos aceptado la propuesta de participar en este segundo seminario de oratoria. No, yo feliz de participar. Gracias por esta oportunidad de poder quizás compartir lo poco que sé, pero a todo este público, a todos estos asistentes maravillosos, a toda esta jornada tan especial y de verdad felicitarlos por este seminario, esta segunda edición. A Jonathan también por la invitación y por toda esta organización, este equipo maravilloso, tanto de la Academia Indoamericana de Debate y también de Ducamax, por lograr esto, ¿verdad? Y lograr esto que se ha hecho muy bien, ha sido todo un éxito. Así que mis felicitaciones a ustedes y muchas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Es un honor para nosotros tenerte en esta ocasión en la segunda edición y esperamos que una vez pasada esta crisis en la cual todos nos ha llegado, de que hagamos un primer Congreso Internacional de Oratoria y contar contigo, porque realmente toda la información que nos has dado quedó chiquito, quedó corto. Es para prácticamente una charla de 5 horas seguidas, creo yo, sería lo suficiente, pero aún así esperamos contar contigo en futuras actividades y muchas gracias y un fuerte abrazo a la distancia entre compatriotas, porque somos del mismo país y yo quise que des esta charla como último porque me encanta la forma en cómo enseñas y cómo es tu dinámica, por eso te felicito bastante y muchas gracias por tu ponencia, Jesús. Gracias, Jonathan. Gracias por esas palabras. De verdad, me llenan muchísimo, me llegan al corazón también y muy agradecido a todos los que se han quedado hasta esta hora y han disfrutado de todas esta serie de ponencias de grandes expositores. Un gran abrazo a todos ustedes. Gracias por la oportunidad.